después del speech. Voy a admitir a alguien y voy a compartir pantalla. Se demora. Ya. Entonces, nosotros estábamos hablando de la relación entre dos variables cuantitativas y me falta un pelito de eso. Ya hemos revisado la mayoría. Entonces, nos quedaría espacio. Espérense. Estamos acá. Entonces hoy día estamos a 8 de junio. Se me pasa para julio así como, ya, aquí. Ya. Entonces, esta semana también teníamos para hacer regresión la parte de inferencia, pero yo creo que me he ido un poco rápido. Entonces, en fin, vamos a aprovechar para aclarar, para redondear lo que ya vimos, que vimos la mayoría de la relación entre dos cuantitativas, y me gustaría ver, porque me gustaría si nos podemos ir adelantando un poco con la clase de análisis de varianza, para no dejar tan al final lo de las dos variables cualitativas, ya, o sea, para tener un poco más tiempo, ¿ya? Esa es mi idea. Y voy a hacer un repaso, pero primero voy a cerrar la puerta. No, tengo una marra que me va a costar sacar, así que mejor, si me dicen si les molesta el ruido, pues están mis nietas y pudiera sentirse más ruido. Entonces, estamos analizando, ¿no es cierto?, la relación entre dos variables cuantitativas. Siempre lo primero que yo hago, siempre que yo hago análisis, lo primero es que miro lo que hay, ¿ya? Y eso para todo, ¿no? No solamente aquí. Y entonces lo primero es que es usar el gráfico de dispersión, ¿sí? Porque ahí yo me entero de lo que está pasando. No hay ningún valor P, ninguna correlación, ningún indicador más fuerte que mirar los datos, ¿ya? Eso es lo primerísimo. Luego, ¿no es cierto? Y entonces usamos, denme un segundo porque no voy a poder con el ruido. Ya, disculpen, que sí, están, ya. Ok, entonces estamos, lo primero es la descripción de los datos, el tener claro qué existe, cuál es la forma, positiva, negativa, en fin. Luego, ¿no es cierto?, hablamos del coeficiente de correlación, que me sirve para medir el grado de asociación, que es algo que nos interesa medir. ¿Ya? Y nos da una medida, una cantidad, ¿sí? Le pone número. Bien. Necesitamos saber interpretar bien la coeficiente de correlación, etc. Luego hablamos, ¿no es cierto? Y eso, hasta ahí, todo lo que hablamos de descripción y de correlación no toma en cuenta quién es X y quién es Y, y la segunda etapa, entonces, es cuando ya yo quiero entrar y quiero ver, como puse aquí, cómo X explica a Y. Como la variable X, ¿no es cierto?, sí, explica una respuesta. ¿Ya? Y ahí, bueno, nos fuimos, historia, ya. ¿Y quién es el resumen? ¿Quién es, ahora, si quieren, el indicador de la relación entre X e Y? ¿O cómo yo represento la relación entre X e Y? A través de la recta lineal. Y en esa recta lineal tenemos los parámetros de la recta, el intercepto y la pendiente, que nos hablan de la relación entre X e Y.
¿ah? Y esa recta lineal es una recta matemática, y yo la interpreto como aprendimos a interpretar, y eso tienen que saber hacerlo bien también. ¿Ya? Después, cómo se lleva a cabo esa, se fijan, después cómo obtengo la recta, es con un método muy antiguo que se llama el método de mínimos cuadrados, y R está programado para hacerlo perfectamente. Así que descansamos en R, que lo sabe hacer perfectamente, ya hace tiempo lo hacíamos, ya no lo hacemos. ¿Ok? Todo eso, y yo creo que ahí estoy pasando el resumen, saber interpretar, ya lo dije, la recta, ya. De ahí también sale el asunto, voy a volver atrás para ver el gráfico, el asunto que cuando yo ajusto una recta a los datos, hay dos elementos o conceptos asociados a eso. Uno es del valor estimado a cada valor de X, y voy a tener lo que yo llamo observado, que es el valor de I observado, y el valor de I estimado, ¿ya? Y también hay un segundo concepto, ¿no es cierto?, que es el residuo, que es la diferencia entre lo observado y lo estimado, ¿ya? Y hablamos de eso, y les mostré cómo R puede calcular esos residuos y cómo analizamos esos residuos. Ya hablamos del tema, sí, los residuos, todo eso ya pasó. Hablamos también, ¿no es cierto?, de cómo el gráfico de los residuos, yo espero, y decimos, en los residuos no debiera quedar algo explicable, o una función, o algo que, ¿sí? Los residuos yo queda lo que no, y por eso se llama residuo, residual, de lo que ya no comprendo. Y eso entonces no debiera tener una forma definida, entonces nos gusta cuando los residuos tienen una forma, digamos, que es residuo alrededor del cero, positivo y negativo, sin una forma definida, y por forma definida en la figura B, donde hay una forma no lineal, que en el fondo me está diciendo, oiga, usted está usando un método para una recta cuando es una curva, no le sirve. Y otra figura que no nos gusta, o que debiéramos corregir, es cuando esta especie de embudo, donde dice que los residuos aumentan a medida que aumentan la X. Eso tampoco es esperable. Ya. Luego, otro pedacito más, es que como siempre en estadística, yo tengo datos de una muestra, y yo lo que quiero es hacer inferencia acerca de la población. Y entonces en la población hablamos de un modelo de regresión lineal simple, como dice ahí, y hablamos entonces de los parámetros de la regresión, alfa y beta. ¿Sí? Son los parámetros. Y aquí, entre esos parámetros, lo que más nos interesa es el beta, la pendiente, que es el parámetro de interés. ¿No es cierto? Nosotros queremos saber si existe relación lineal entre X e Y, donde, y como dice aquí, probando la hipótesis acerca de la existencia de relación lineal, ¿quién me permite hacer eso? La presencia de la pendiente, o una pendiente distinta de cero. Y entonces la hipótesis nula, aquí está, es que la pendiente sea cero, y la hipótesis alternativa es que sea distinto de cero. La mayoría de las veces, y ustedes ven, yo les mostré que R no nos pregunta qué tipo de hipótesis. Antes, cuando hacíamos la hipótesis de media y todo eso, nos preguntaba, ¿qué quieren? ¿Hipótesis de cola superior, de cola inferior o bilateral? Ahora no lo pregunta, nos da por definición la hipótesis bilateral. Así que esa es la que se usa. ¿Ya? Y cómo soluciona esa hipótesis mediante un test T de nuevo, por eso normalmente decimos test T para media independiente, test T para datos pareados, test T de la regresión, ¿sí? Es como con apellido, la test T, porque la T se usa para muchas cosas. ¿Ya? Y vimos dónde se veía ese resultado, ¿no es cierto? El valor P de la pendiente se ve en la línea de las coeficientes, donde está lo de la pendiente. Y les expliqué también
que el de arriba, hay otro test de hipótesis que también es para el intercepto, y ese no tiene mucho interés, aquí abajo está, salvo que yo estuviera interesado en un problema de calibración. Ahí me podría interesar dosimar la hipótesis del intercepto igual a 0. Pero si no, no. Así que es un caso bien particular, en general no lo usamos. Eso. Y todo eso para llegar a este cuadrito que es que es lo que nos falta. Ahora me gustaría saber si hay preguntas, dudas, si hay algo que no entendieron o estamos bien hasta ahora. ¿No? ¿Ya? Porque ahí hice un resumen y nos vamos a meter un concepto que nos falta, que es bastante sencillo en su uso, pero, o no sé si pero, cuál es la palabra correcta, es como largo. Yo les voy a contar esta larga historia, perdón, y ustedes, bueno, no sé si les va a interesar mucho, a mí me gusta la historia. Yo la encuentro bonita, pero no todo el mundo comparte la belleza de la estadística. Ya. ¿De qué se trata esta historia? Este cuadrito que está aquí, se trata de que nosotros estamos tratando de explicar o de entender o de estudiar una variable respuesta I. ¿Ya? Ejemplo, índice masa corporal. Queremos saber de qué depende el índice masa corporal. Entonces, por ejemplo, yo postulo que el índice masa corporal depende de la edad. ¿Ya? Y sé que es muy básico, pero ya, supongamos que tenemos una muestra y yo le he mostrado y sí, se ve que hay relación. Entonces, primero vamos a mirar solo el índice masa corporal, la I. Entonces, si yo pienso en la I y no la X, los valores de I, ¿no es cierto?, aquí están, son estos puntitos. Estos puntitos, ¿no es cierto?, por ahí son los valores más altos de índice masa corporal, aquí más bajo, aquí. Estos son los valores de I. Van de arriba hacia abajo, los valores de I es el rango en que se mueve I. Y entonces, si nosotros solo tenemos ahí como referencia, solo tenemos el índice masa corporal, ¿se acuerdan? Para describir una variable cuantitativa, yo voy a observar, yo la voy a describir, y más abajito está por ahí escrito, yo la voy a describir con el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Aquí está, ¿no es cierto? Y aquí dice, si ignoramos la relación entre X e Y, estoy fija en Y solamente, la descripción de la Y es a través de su media y su desviación estándar, ¿ya? Y entonces me interesa la media, y la media es esta rayita que está al medio, y la desviación estándar. Y entonces notar que en la desviación estándar están las desviaciones de las observaciones de los valores de I a su media, ¿ya? Y entonces todas las distancias de los puntos a la media, de todos estos puntos a la media, lo llamamos variabilidad total, porque esa es la variabilidad de I, ¿no es cierto?, con respecto a su media, ¿ya? Variabilidad total, primer concepto. Y aquí, ¿no es cierto?, está la I, lo que observamos de I, y en este dibujo vamos a poner, como me gustaría tener un puntero o algo para colorear, pero no puedo colorear aquí. ¿Sí puedo colorear aquí? No, no puedo colorear aquí. Ya. Este punto que está aquí, y espero que vean mi cursor, es un punto de referencia. Puede ser cualquier de los puntos de I, pero vamos a usar este de referencia. Entonces, la distancia que está entre ese punto y su media lo llamamos variabilidad total. ¿Ya? Ok. Y hasta ahí X no existe. Entonces ahora entra X. ¿Cómo entra X? X entra a través de la recta, ¿no es cierto? Esta recta de regresión es como entra X. ¿Y para qué quiero X? Para que me explique Y. ¿Y qué quiero que me explique? La variabilidad total. Entonces yo digo, ya, tengo aquí la variabilidad total no explicada de Y, lo que yo no sé de dónde viene, la diferencia de cada valor de índice masa corporal con la media, y entonces
meto la edad y yo digo, bueno, esa distancia, esa variabilidad total que yo no sé explicar, la voy a explicar, la voy a intentar reducir esa brecha a través de la recta de regresión. Y la recta de regresión, y aquí no aparece acá, en esta recta, es el I gorro, ¿no es cierto? El I con un sombrerito arriba, aquí debiera, yo si tuviera una tiza aquí, yo rayaría I gorro aquí. Esta es la recta. ¿Ya? Y ahí ese es X, ¿no? Ese, ya. Y entonces voy a encontrar dos distancias. La distancia entre lo observado y lo estimado, es la distancia entre cada punto y la recta, es lo residual, ¿no es cierto? Es el residuo, entre lo observado y lo estimado, el residuo. Es lo que yo, entró X, pero queda sin explicar. ¿Qué gano en esa distancia total? Bueno, gano esta otra diferencia, que es la diferencia entre lo estimado y la media. Esta parte que gano aquí es lo que le atribuimos a la regresión. Entonces, de nuevo, tengo una desviación total, la variabilidad total de I, que no es explicada, y yo, a través de la regresión, yo mejoro esa explicación de Y con X. Y todo lo hago a través de estas variabilidades. Va, aquí no quería poner amarillo. ¿Ya? Y entonces, dice aquí, si usamos, voy a achicar esto, si usamos la información de la recta, que era lo que les estaba explicando, utilizaremos la diferencia entre lo observado y la recta, lo residual, ¿no es cierto? Eso es la variabilidad residual, ¿sí? Y entonces aquí tengo una, bueno, variabilidad residual, ¿sí? Ya. Y eso trae a colación un teorema que se llama de descomposición de la varianza, ¿ya? Y dice que la variabilidad total de mis datos, yo cuando uso una regresión la puedo descomponer, y aquí abajo está lo que quiero decir, en dos fuentes de variación. Una que se debe a la regresión y otra que es la residual, ¿ya? Y eso es un gran teorema muy importante que me lleva a calcular algo que es súper simple. Como digo, todo esto no es difícil. No sé, pues es larga la explicación o la profesora la hace larga, pero no es difícil y tiene una lectura que es muy fácil. Ya, estoy aprovechando que me pone nerviosa estas letras tan grandes. Perdón que siempre lo hago, pero no sé por qué no queda guardado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que construyo? Construyo este coeficiente de determinación, y es un coeficiente que lo que hace y se llama R cuadrado, ¿sí? Se llama de determinación o de bondad de ajuste, así se llama, y dice, es cuánto de la variabilidad total, que es mi denominador, es explicado por la regresión. Es una razón entre la variabilidad, la suma de cuadrados de la regresión que llamamos, y la suma de cuadrados total. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para saber si el modelo de regresión sirve para algo. De nuevo, la variabilidad total, que es el denominador, es Y sin contar X. La variabilidad de la regresión, que es el numerador, es Y contando X. Es lo que gano con la recta. Y esa razón se conoce como bondad de ajuste. ¿Por qué? Porque, como se fijan, se usa como medida de bondad de ajuste. Porque ese R cuadrado puede estar entre 0 y 1. Si es 0, significa que X no sirve para nada. O sea, no explica en nada ahí. Y si R cuadrado es 1, quiere decir que la X explica totalmente ahí.
Por supuesto que no nos vamos a encontrar con valores de 0, 1, nos vamos a encontrar como valores intermedios. Y fíjense en el detalle que ese es un R cuadrado, que es el cuadrado de la regresión, no es otra cosa. Sí, entonces, pero esta es una lectura distinta al coeficiente de correlación. Este es una medida de cómo X explica Y. En la regresión, en la correlación, es una medida de cómo se asocian los dos. Pero en el coeficiente de determinación es una medida de bondad de ajuste. Como X, ¿no es cierto? Aquí dice, y ahí quizás debiera, que no lo he dicho todavía, este índice, este R cuadrado, representa la proporción de la variabilidad total de Y, que es explicada por la regresión o relación lineal entre X y Y. ¿Sí? Y es un valor que es muy útil, muy útil, muy útil. Siempre que yo hago una regresión me van a pedir el R cuadrado. Y si yo digo, no, mi R cuadrado es 0,9, ¡ah, qué bueno! Te dicen súper bien. Y si digo, mi R cuadrado es 0,1, entonces no está muy bueno tu modelo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es una medida más muy rica porque es muy clarita, ¿ya? Y entonces, en R vamos a ver que sale, va a aparecer como múltiple R squared. En R, cuando ajustamos va a salir el R mayúscula. Eso es más general, porque el R se usa tanto para modelos simples con una X o modelos múltiples con varias X. Cuando tengo varias X, uso la R mayúscula. Cuando tengo una sola, como nosotros estamos haciendo aquí, uso R minúscula. Y este R es exactamente el cuadrado, ¿no es cierto?, de la correlación. Es exactamente. Pero, se lee de otra manera. Y entonces aquí tengo el R cuadrado del ejemplo del test 1 y test 2. ¿Sí? Hace rato vimos ese ejemplo, y si ven ustedes la salida, o si lo hacemos en R, van a ver que el R cuadrado, si quieren lo buscamos, no sé si me voy a demorar. Acá está, creo. Claro, aquí está. ¿Sí? En las líneas que hay al final, aquí está en azulito el R cuadrado múltiple. ¿Sí? Después hay uno ajustado, no usamos ese ajustado. En regresión simple no usamos el ajustado, en regresión simple usamos el R cuadrado múltiple, que se llama, que es el R cuadrado para nosotros. ¿Sí? Simple. ¿Ya? Y ese es 0,938. Si ustedes, nosotros teníamos, si quieren hacerlo antes, hace rato, habíamos calculado la regresión, no la regresión, la correlación entre el test 1 y test 2. Si calculamos el cuadrado de esa correlación, y la correlación la vimos hace rato, así que, no, todavía no. Creo que era 965 o algo así. Vamos. Aquí. Ya, esa, 9647, ya. Si hago 96, entonces, tengo aquí, voy a usar mi calculadora así más, del teléfono nomás. Si yo hago 0,9647, voy a usar todos los decimales, por ese mismo valor, 0,9647638, el cuadrado de eso es 0,9308. Y eso entonces es lo que, supongo, y creo que sí, nos sale como el R cuadrado. ¿Ya? Así que no, se fijan, no tiene mucha ciencia de a dónde sale ese valor, pero sí, conceptualmente es muy rico ese valor. Y vamos a ver qué nos dice. Entonces, aquí tenemos 9308, sí, perfecto. Ya, ese es el R cuadrado. ¿Qué nos dice? Nos dice que, y aquí está la interpretación, dice que el test 1, que es la X, explica el 93,1% de la variabilidad total del test 2.
Entonces lo explica casi completamente, se fijan, está cerca del 100%. Entonces, entre mejor es la relación entre X e Y, mayor va a ser el R cuadrado. Y entonces nos gustan R cuadrados altos. Pero por supuesto, eso va a depender de, y lo mismo les expliqué para el coeficiente de correlación, que a veces para variables como el índice de masa corporal yo no puedo esperar tener valores de R cuadrado muy altos, ¿ya? Entonces todo depende de lo que estemos haciendo. Ahí está. ¿Ya? Ahí, claro, había hecho, ¿no es cierto?, calculado el R al cuadrado y nos salía el mismo valor. Eso. Y hasta ahí, eso es. Y entonces, redondeemos todo lo que acabamos de hablar con el ejercicio que trabajamos el jueves pasado. Ah, no, ahí está. El jueves pasado trabajamos un ejercicio. No, escucha, ¿dónde lo dejé? Esto es la de la prueba. El ejercicio aquí. Taller 3, yo creo que esto fue, claro, el 3 de junio, debe haber sido hace 5 días acá. Entonces teníamos este problema, ¿no es cierto? Que era, el jueves hablamos de la relación entre la presión arterial sistólica y la edad, ¿sí? Y veíamos ahí que existía cierta, ¿cómo se llama? Hay una relación, ¿no es cierto?, que nos salió la pendiente, ¿no es cierto?, bastante significativa, hicimos la interpretación del intercepto, de la pendiente, calculamos el intervalo de confianza para la pendiente, aprendimos a cómo resolver la hipótesis de la pendiente usando un intervalo de confianza, que es algo que también lo podemos utilizar. Podemos, como siempre, usar valor P o intervalo de confianza para todo. Todos los problemas pueden ser resueltos de ambas maneras. Aquí trabajamos con el coeficiente de correlación. Se fijan, aquí la correlación es 0,47 y ya hablamos, no es tan alto, pero en este problema, ¿no es cierto?, presión arterial y edad, uno no espera tener coeficiente de correlación muy alto porque son muchas las variables que intervienen. Y aquí trabajamos con los residuos, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos, obtuvimos un residuo, una persona, etc. ¿Ya? ¿Y a dónde dejé lo del R cuadrado? Bueno, tengo los residuos. No, ya. Es que parece que borré la pregunta del R cuadrado, ¿sí? Pero entonces, escribámosla nomás. Entonces, teníamos aquí, no, estos son los pasos, no, yo no quiero. Y entonces yo sí voy a hacer entonces aquí, entonces sería, la pregunta sería, obtenga el valor del coeficiente de determinación, ¿se llama? ¿Sí? Y yo podría poner R cuadrado, si es que, ¿no es cierto?, para que quede clarísimo, pero ustedes ya, como tienen los apuntes y todo, deberían saber. ¿Sí? Interprete su valor. ¿Ya? Eso. Y entonces, ¿dónde vamos a buscar el R cuadrado? En la salida de la regresión. ¿Ya? En la salida de la regresión, aquí está, ¿no es cierto? La regresión, aquí que habíamos hecho, entre la presión sistólica como respuesta, como Y, y la edad como X, teníamos, ¿no es cierto?, que aquí está. El R cuadrado múltiple es 0,2238. ¿Ya? Ahí está. Ya lo vamos a copiar y lo vamos... Yo, como digo, yo podría haber hecho el cuadrado, y si quieren lo hacen ustedes, el cuadrado del R, ¿sí? Eso también puede ser, pero ahí lo sacamos del modelo. Ah, no, quizás, ¿saben qué? Voy a copiar, para que no quede duda, voy a copiar esto, esta cosita, este pedacito para que todos
para que tengan claro de dónde saqué el R cuadrado, porque se fijan que nos van a preocupar no, preguntar muchas cosas de la salida, y yo tengo que saber dónde está. Entonces, el valor del coeficiente de determinación es 0,224, ¿sí? O también lo expresamos en porcentaje, 22,4%. Y ahora la interpretación. La interpretación dijimos que, voy a ir a los apuntes, siempre es bueno ver la definición. La definición es que, dice, representa la proporción de la variabilidad total que es explicada por la relación entre X e Y. Y entonces yo digo que, aquí, ¿qué quiere decir? Que la edad, la X, la edad, ¿no es cierto?, explica, ¿sí? Explicación, el porcentaje, explica el 22,4% de la variabilidad total de la presión arterial sistólica, ¿sí? Que es nuestra respuesta. Estos datos que eran, no me acuerdo, ¿de dónde sacamos estos datos? Son los del estudio en Talca, ¿sí? De factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Ya, y entonces veíamos que hay una pendiente, eso nos muestra que hay una relación, ya dijimos que existía una relación lineal significativa, o sea, estadísticamente significativa, y que, ¿no es cierto?, la edad explicaría, o explica, aquí está, la edad explica, ¿no es cierto?, el 22,4% de la variabilidad, y esa es la interpretación correcta, el 22,4% de la variabilidad total de la presión arterial sistólica. Y claro, no es mucho, de nuevo, no es todo, porque la presión arterial sistólica es una variable que depende de muchos otros, y aparte la edad, probablemente hay diferencia entre hombres y mujeres, hay diferencias si tomo algún fármaco o no para la presión, bueno, no sé, un montón, otras patologías, en fin, ¿sí? Entonces, recordar que la presión es la I y la edad es la X. ¿Sí? Y eso es lo que me faltaba. Se fijan que no es algo, o sea, es algo que se usa y se usa mucho. A mí me gusta dar la explicación completa, ojalá se entienda mi super explicación. O sea, este cuadrito, a mí me gusta este cuadrito, creo que explica harto de cómo funciona la cosa. No sé si se entiende, si no se entiende, pero se fijan que al final el uso de este coeficiente es muy rápido. ¿Ah? Yo normalmente, y siempre se reporta, o sea, siempre que ustedes hacen un ajuste de regresión lineal, les van a pedir sí o sí el R cuadrado. Fíjense que el R no es tan necesario, normalmente yo dejo el R para la descripción, y claro, y está, pero cuando yo hago una regresión, el R cuadrado es fundamental, fundamental. Así que, ¿sí? No sé si se entiende o no se entiende. ¿Sí? ¿Bien? Porque ahí cerraría, con esto cerraría el capítulo, digamos, que es de la relación entre dos variables cuantitativas. ¿Sí? Eso es lo que tengo, y lo que hay, por supuesto, hay que hacer es practicar, 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 y para eso hay datos, ¿no es cierto? Los datos, bueno, no todos los datos sirven, ¿no? Tienen que ser entre dos variables cuantitativas, les voy a subir, bueno, más pruebas,
el jueves podríamos, bueno, seguir revisando pruebas, porque quiero pasar a otro tema ahora. Entonces, por eso es que me interesa que me dijeran, si ustedes me dicen, no, no se entendió, cualquier parte de lo de que hemos visto regresión que no se haya entendido, me gustaría saberlo. ¿No? Y entonces, si estamos bien, lo que quiero es ir a un nuevo tema, no me voy a ir rápido, no sé si, yo creo que no voy rápido. No sé qué consideran ustedes. Este es un nuevo tema que es de interés porque tiene muchas aplicaciones. Y es que es como yo quiero ahora comparar más de dos grupos. Nosotros vimos cómo se comparaban dos medias, o las medias de dos grupos. Ahora, ¿no es cierto?, quiero ver la comparación. ¿Qué le llamé comparación de grupo? No, pero esto no es análisis de evidencia, ¿no? Espérense que tengo que buscar. Tengo tanta cosa. No sabía cuánto me iba a demorar. Entonces, aquí está. Esta es la que tenemos que trabajar ahora. ¿Ya? Y fíjense que nos vamos a cambiar un poco de tema y por eso estoy compartiendo, ¿no? No, profe, no sé. Perdón. Ya. Ok. Entonces, vamos a cambiar un poco de tema y por eso es que me interesaba ver si habían preguntas. ¿Ya? Vamos a redondear, tenemos ahora hasta las 7:30, 5:30, ¿no es cierto? Les voy a hacer una introducción breve para este tema nuevo, que no es tan nuevo, se van a dar cuenta que no es tan nuevo, pero que tiene muchas aplicaciones, muchas, así que es re importante que lo veamos. Ya, primero, hace tiempo que no les dedicaba capítulos a alguien, y este capítulo es sin duda muy merecidamente dedicado a un caballero inglés que se llama Ronald Fisher. Sí, lo de Sir es de que fue nombrado caballero, ¿no es cierto? En Inglaterra la reina nombra caballero, y todavía lo hace, ¿no es cierto?, a las personas que han hecho una gran contribución al país y en este caso al mundo. Este personaje, el señor Fisher, es un personaje, que hace mucha investigación aplicada y en estadística. Para nosotros en estadística, y específicamente en bioestadística, es muy importante porque nos dio las bases matemáticas para hacer investigación experimental. Específicamente él trabajó en agricultura, ya él empezó a experimentar con, qué sé yo, lo clásico de agricultura, que, no sé, tengo tomates, quiero ver si el fertilizante A o B sirve más, pero eso lo hizo hace años, se fijan, él nació en 1890, ¿no es cierto?, murió en el siglo pasado, pero todas sus recomendaciones de cómo hacer estos estudios han sido muy buenas, nos han servido muchísimo. Entonces, nosotros lo llamamos el padre de la bioestadística. Para nosotros, en bioestadística, yo me considero una bioestadística, es muy importante. ¿Ya? Bueno, y estos temas de lo que vamos a ver hoy día, este es el gran señor de los temas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Ahora, digamos, es comparación de varios tratamientos o grupos. Y ustedes ya conocen qué pasa o qué pueden hacer cuando tienen dos grupos, ¿sí? Ustedes ya saben que si tienen, y no sé qué ejercicio nos acordamos, ¿no es cierto?, cuando queremos comparar dos grupos, hacemos comparación de media y ya saben hacerlo. Ahora el punto es que cuando tengo más de dos grupos, no me sirve, no es suficiente lo que sabemos, necesitamos ver qué hacemos en este caso. Otra cosa es que nosotros todo el rato y yo no incluyo en este curso, un poco por tiempo, pero bueno, quizás lo podría hablar, pero es que me parece que
que son pocas las aplicaciones que no son paramétricas. Yo todo lo que les he enseñado, que es bastante clásico en la estadística, se llaman soluciones paramétricas. ¿Qué quiere decir paramétrica? Es que nosotros, ¿se acuerdan? Casi todos los test que hemos hecho, hay un supuesto de normalidad, ¿no es cierto?, de los datos cuantitativos. Y lo revisamos también en el caso de los residuos, en la regresión. O sea, siempre hay un supuesto de normalidad dando vuelta. Las soluciones no paramétricas, ¿sí?, sin embargo, no hacen supuestos de distribución. Entonces son útiles para cuando uno tiene datos que tienen distribuciones o muy sesgadas o definitivamente no son normales. ¿Y dónde se pueden encontrar con este tipo de datos? Por ejemplo, en los paneles de degustación. Ustedes hacen paneles de degustación, no sé si les ha tocado hacer eso, pero por ejemplo que yo tuviera, no sé, supongamos que tenemos que degustar galletas, por decir algo, y yo le doy una serie de galletas con distintas características y las pido que hagan un ranking entre las galletas. Las variables que son como de ranking, de rango, de esta es mejor que la otra, o sea, que son variables cualitativas, claramente no tienen distribución normal. Y entonces para ella los análisis debieran ser de tipo no paramétrico. Pero son poquitos esos análisis, y el análisis no paramétrico es muy simple. Es muy simple. Matemáticamente, digamos, los cálculos y todo es muy simple. Entonces, en general, yo no alcanzo a enseñarlo, pero si ustedes lo necesitan algún día, me avisan, son bastante fáciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? De una solución paramétrica, y voy a seguir, y por aquí ya voy a terminar con esto que es un poco la introducción. Primero, yo le llamo ANOVA, pero la ANOVA viene del inglés que se llama Analysis of Variance, ¿sí? Y entonces hay gente en español, por ejemplo, que le llama ANDEVA, ¿ya? Y de hecho aquí podría poner aquí, agregar, que en español o castellano se llama ANDEVA. Pero yo, como me acostumbré a los textos en inglés, le llamo ANOVA, ¿ya? Y la verdad es que mucha gente le llama ANOVA, ¿ya? Tiene una serie de nombres que no vale la pena un poco describir, pero ya quizás después lo vemos. Pero entonces y hay distintos casos que me llevan a hacer una ANOVA. Entonces aquí hay dos casos. Por ejemplo, dice, un médico, o médica puede ser, quiere comparar la efectividad de 3 tratamientos para reducir el colesterol de pacientes con altos niveles de colesterol sanguíneo. ¿Ya? Tiene 3 tratamientos, y entonces, ¿qué es lo que recomendó? Y de hecho, estos diseños Fisher los recomendó, es que se hiciera una selección al azar de qué tratamientos o qué pacientes eran asignados a cada tratamiento. ¿Se fijan? Porque es re importante que no sea la investigadora o el investigador el que decía ya, tú vas a ir al tratamiento 1, tú al 2, tú al 3, así a dedo, o los pacientes que yo conozco hace más tiempo, los asigno a no. Eso no debe depender del investigador o investigadora. Y entonces se hace una asignación al azar. Y entonces necesito comparar 3 tratamientos, yo quiero ver el resultado con respecto a una baja que yo espero que baje en el nivel de colesterol. Eso es un caso, y ese es un diseño experimental. Distinto al caso aquí dice una ecóloga, está interesada en comparar la concentración de cadmio, y creo que esto está muy chico, en 5 ríos, ¿ya? ¿No es cierto? Y entonces va y recolecta una muestra en el río 1, en el río 2, en el río, etcétera. Está en la cuenca de un río, en fin, y recolecta y dice 50 muestras de agua y mide concentración de cadmio. Fíjense que en todo esto
hay una variable cuantitativa y una variable cualitativa, ¿no es cierto? Tengo el colesterol y los tratamientos, tengo los niveles de cadmio y los ríos, ¿ya? Después, algo que ya dije, el diseño de investigación. Se fijan que, y ya estoy en la hora, en el caso 1 es un diseño observacional, en el caso 2 es experimental, ¿ya? Ya, y creo que lo voy a dejar hasta ahí para no tomar más del tiempo. Y seguimos entonces a las 5:40, 50. ¿Sí? Volvemos a las 5:50. Primero, grabación, pantalla. De esto de la NOVA, ¿sí? Y entonces teníamos estos dos casos del médico y este tratamiento y de la ecóloga sacando, ¿no es cierto?, cadmio de distintos ríos. Y entonces, primero, bueno, ahí está la respuesta, como fue eso. Ya. A ver si ustedes me pueden ayudar. Ya, no sé si les queda claro. El primer estudio es un diseño experimental. ¿Cómo se ve eso? ¿No es cierto? Y eso, bueno, debiera ser obvio, pero lo vimos en el primer grupo, en el primer curso hace tiempo. Los diseños experimentales es donde hay tratamiento, ¿no es cierto? Donde a mí me invitan a participar en un estudio, y en este estudio se quiere probar, por ejemplo, si la vacuna Sinovac, ¿no es cierto?, es efectiva. Y hay un grupo con vacuna y hay otros que no tienen vacuna, mientras no se pruebe, digamos, de hecho, apenas se aprobó la vacuna Sinovac, yo participo en un comité, y apenas se aprobó la vacuna de Sinovac, ya no se pudo seguir haciendo, comparar un estudio experimental entre gente con vacuna y otros placebos, sino que a todos se les dio la vacuna, por ejemplo. Ya, y se miden una serie de cosas. Hay tratamiento, hay, ¿no es cierto?, una participación activa del investigador o la investigadora a cargo. En cambio, la segundo es un diseño observacional, donde hay una persona que va y recolecta muestras de ríos y no interviene. Las encuestas son estudios observacionales porque yo no intervengo, entonces no tienen el mismo valor que los experimentales, porque en los experimentales tienen la ventaja, ¿no es cierto?, de que yo puedo manejar las variables, pero no siempre se pueden hacer diseños experimentales. Y por ejemplo, no puedo, con el COVID, yo no puedo experimentar y a unos los pongo aquí a que se expongan por ejemplo, uso de mascarilla, un grupo sin mascarilla, un grupo con mascarilla, no, ahí se trata de hacer diseño, bueno, en laboratorio, en fin, otro tipo de diseño para tratar de averiguar el efecto. ¿Ya? Ok. Entonces, en ese sentido, el caso 1 es experimental y observacional. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque este diseño, este método de análisis, es apropiado tanto para diseños experimentales como para observacionales. ¿Ya? Después, algunas que quiero sacar de aquí. ¿Cuál es la variable respuesta? ¿No es cierto? Primero, la variable respuesta es cuantitativa, y eso es propio de lo que estamos haciendo aquí. Es una respuesta cuantitativa que sería, y aquí está, y ¿no?, el concepto de variable, en el curso 1 lo trabajamos harto, no siempre se entendía, es qué mido, cuál es la medición que se hace en las personas o en los ríos. Entonces, la medición en las personas es lo que queremos ver, es cómo se reduce el nivel de colesterol. Entonces, la reducción en el nivel de colesterol, probablemente yo tengo antes del tratamiento y después del tratamiento, y veo la reducción como variable de interés. En el segundo tengo la concentración de cadmio. Esa es la variable de interés, ambas son cuantitativas. Ahí está, reducción en colesterol, concentración de cadmio. Después hay otro, ¿cuál es el factor? ¿No es cierto? Que R habla de factor y también se conoce. Tengo que abrir la puerta, denme un segundo.
Lucián, ¿qué tal? Sí, pucha, que no te puedo salir a ver. Ahí te abrí la puerta. Ya. Sí, lo siento. Ya, chao. Ya, disculpe. Llegó una visita además. Ve, tengo unos cachorritos aquí, se coló por la puerta. Me va a distraer este cachorrín. Ya, ya, vaya, vaya, no quiere quedarse conmigo, vaya, vaya. Ya, entonces, respuesta cuantitativa, sí, y factor o variable explicativa cualitativa. Y en ese sentido, esto es lo mismo, pero le estoy mirando de nuevo cuando teníamos dos grupos. Aquí no hay nada que distinga de lo que ya habíamos hecho para dos grupos. ¿Ya? Después, ya, ¿cuál es el factor? Ya, perdón, aquí entonces la X, la variable X, son los tratamientos A, B y C, no sé, tratamientos para el colesterol, ¿sí? Y en el caso 2 son los ríos del 1 al 5, ¿sí? Pero son cualidades. Yo pongo del 1 al 5, ahora llega Maullín, se puso celoso. Son los tratamientos o los ríos, pero los ríos no me importan, o sea, ahí puse de 1 al 5, pero la verdad es que, ¿no es cierto?, a mí son una cualidad, no es una cantidad. ¿Ya? Estoy invadida. Y este chico está haciéndole ceras. Ya, otra cosa pero no lo vamos a utilizar, pero igual a mí no me molesta, digamos, que aprendan alguna terminología, es que cuando hablamos de factor, en agronomía se habla mucho de factor, ¿sí? Como la variable X como factor. Espérense que se está comiendo, venga, ya. Ya, disculpen. El factor, se habla de los niveles de factor, y entonces, ¿cuántos niveles de factores? No habíamos hablado de eso, y la verdad es que lo podría sacar. En agronomía importa un poco más porque usan ese lenguaje, pero en salud no lo hablamos mucho, la verdad es que lo voy a borrar. ¿Cuántos, no es cierto, en el caso de tratamientos, cuántos tratamientos? Tenemos 3, en el caso de los ríos, ¿cuántos ríos? Tenemos 5. Ya, y entonces, claro, se habla un análisis de varianza de un factor con 3 o con 5 niveles. No sé, no, la verdad es que no hace mucha diferencia. De hecho, se fijan arriba, donde están los nombres, hablábamos de ANOVA simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay ANOVAs que son múltiples, o de un factor, o sea que tenemos una variable X, ¿ya? Ya. Y entonces un ejemplo simple para para mostrarle un poco qué queremos hacer, ¿ya? Y entonces aquí este ejemplo simple es un caso de un agricultor, ¿no es cierto? Son datos inventados, creo, ni sé dónde los saqué, donde hay un agricultor que planta tomates y que tiene 15 plantas. Y entonces asignó sus 15 plantas a 3 tipos de fertilizantes. Aquí, como los datos son poquitos, muestro los datos aquí, un gráfico de puntos, y entonces quiere ver cómo influyen en la altura de las plantas, que mi respuesta, estos 3 fertilizantes. Ya, aquí uso números, pero serían A, B y C. ¿Ya? Ok. Y entonces, ¿qué tenemos? Se fijan que, bueno, parecen haber diferencias, porque la altura de las plantas parecen ser diferentes por fertilizante. Tengo aquí un fertilizante, otro fertilizante que parece que anda mucho mejor, y otro que es como medio intermedio, ¿sí? Entonces la pregunta es si hay diferencias en las medias, ¿sí? En los promedios de estos 3 fertilizantes. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí dice, describa cuál es el diseño de investigación, ¿no es cierto? Vamos a sacarle los niveles.
¿Qué diseño sería esta investigación? ¿No es cierto? Este agricultor tiene 3 fertilizantes, hace una asignación al azar de 15 plantas a estos 3 fertilizantes. ¿Qué diseño sería? Supongo que eso para ustedes es simplicísimo. Experimentar. ¿Ah? Experimentar. Muy bien, gracias. Después, ¿cuál sería la variable respuesta? ¿Cuál sería La altura de las plantas. Muy bien, gracias. La altura de las plantas. ¿Cuál es el factor o variable explicativa? El fertilizante. Eso. Muy bien. Tal cual. Ya. Entonces, tenemos los datos de estos fertilizantes, ahí están los datos, qué sé yo. Y entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos comparar? Aquí esta es una tablita, pero recuerden, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan lo vimos en la unidad 2, que teníamos tipo de aceite y teníamos el aceite animal o vegetal, ¿ya? ¿Y qué es lo que teníamos? 2 variables. Uno que es, en este caso, la altura de las plantas, la variable cuantitativa, y la otra que es el fertilizante. O sea, el mismo esquema, lo único nuevo aquí es que tengo 3 grupos en vez de 2. Y puedo tener 4 o 5, los que yo quiera. Entonces, dice, ¿cómo podríamos compararlo? Bueno, dice, si ustedes no supieran, digamos, si las herramientas fueran las que tienen hasta hoy, ustedes lo que podrían hacer, entonces, es comparar, aquí hay, bueno, habría que comparar el 1 con el 2 y el 1, espérense, tengo 3 niveles, tendría que ser el A con el B, el A con el C y el B con el C, ¿no es cierto? Serían 3 comparaciones, ¿sí o no? 3 comparaciones, ¿ya? Para compararlo todo. Y entonces, ese temita de las comparaciones nos lleva a un problema que dice que cuando yo tengo más de 2 grupos, porque cuando tengo 2 es una sola la comparación, bien. Cuando tengo 2 es una la comparación. Cuando tengo 3 grupos son 3 comparaciones. Cuando tengo 4 son más comparaciones y así sucesivamente. Y lo que pasa es que entre más grupos, aumenta mucho el número de comparaciones. Y eso es un problema. Y en estadística se conoce como el problema de comparaciones múltiples. ¿Y a qué se refiere este problema? Ah, estaba todo con 18. Ya, se veía chico, ya. ¿A qué se refiere ese problema? A que, ¿no es cierto? Bueno, cuando no contesté, cuando teníamos 3 grupos, son 6 comparaciones múltiples y hay una forma de calcular el número de comparaciones. No lo vamos a hacer aquí. ¿Se fijan? Cuando tengo 3 grupos, ¿se fijan? Espérense, no, aquí dice cuando tengo 4. Eso es lo que le quería mostrar. Cuando tengo 4 grupos, aumenta el número de comparaciones porque tengo el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Son 6. Lo que pasa es que entre más comparaciones tengo, lo que dice la estadística es que yo no puedo asegurar, la estadística no me puede asegurar que el nivel de significación se mantenga en un 5%. Es un problema porque dice algo así como usted está haciendo demasiadas comparaciones, yo no le puedo asegurar que el error tipo 1 se mantenga en un 5%. Y hay una tendencia a creer que aumenta, no a creer, sino que lo que aumenta el error tipo 1. Y entonces hay una corrección para eso, ¿ya? Y por eso nos metemos, porque si no, lo que haríamos es lo que ya les dije, es hago comparación de medio entre el fertilizante A y B, entre el A y C y el B y C, 3 comparaciones. Pero lo que me dice es, pare, cuidado, usted está haciendo muchas comparaciones, no le puedo asegurar que su nivel de significación global, o sea, para cada una de esas comparaciones se mantenga en el 5%. Así que hay que hacer una corrección.
Y nada que hacer, hay que hacerlo, todo el mundo lo hace, así que nosotros no podemos hacer distinto. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es tener, ya voy a ir para atrás, es tener una hipótesis global. O sea, ¿qué me dice? Antes de hacer las comparaciones de a pares, hago una comparación global, o sea, y vamos a hacer una pregunta. ¿Hay diferencia entre las medias, sí o no? Porque si no hay nada que hacer. Me ahorro la pega de estar haciendo los pares. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos hipótesis global. ¿Cuál es el escenario que me pasé de largo del escenario? El escenario es el mismo que teníamos para cuando teníamos 2 muestras, ahora para muchas muestras. La verdad es que no siempre ustedes se van a encontrar con muchas muestras, o sea, con muchas poblaciones, la verdad. Pero puede ocurrir, o sea, más de 2 es muy común, pero no es común que ustedes me digan, mire, tengo que comparar 20 grupos. No, es muy raro. Ustedes normalmente van a tener, qué sé yo, distintos tratamientos. Uno no puede comparar muchos tratamientos a la vez. Entonces, con suerte tengo 2 o 3, no tengo 5 tratamientos. Pero en agronomía, por ejemplo, ellos comparan, por ejemplo, no sé, propiedades de las manzanas, los antioxidantes, las manzanas, ya. Y entonces, ¿qué quiero hacer? Comparar distintas variedades de manzanas. Y ahí puedo tener más, puedo tener 10, 15, 20. Entonces depende de las áreas donde yo puedo tener más. El método responde a todos por igual, está hecho para todos. Y entonces, esto que tengo aquí es la misma figurita que tenía para la comparación de 2 poblaciones. Aquí lo único que agregamos es que voy a tener varias poblaciones. Entonces, ¿qué digo? Que voy a sacar una muestra de una población, una muestra aleatoria simple de una población de tamaño N1. Yo supongo, y eso es lo que está aquí, que los datos que siempre, los supuestos famosos, que los datos que provienen de esta población siguen una instrucción normal. De la segunda población hago lo mismo, saco una muestra aleatoria simple de tamaño N2 y yo supongo que estos datos siguen una instrucción normal. Y así hasta K poblaciones que yo puedo tener. En todo esto se mantiene la hipótesis de homocedasticidad. ¿Se acuerdan que yo tenía que verificar si es que las varianzas eran homogéneas en estos grupos? Y eso era condición para después seguir adelante con los análisis. ¿Ya? Entonces, el mismo escenario, la diferencia es que en vez de tener un test de hipótesis, voy a tener varias. Primero, la hipótesis global. Y la hipótesis global, entonces, y aquí está cuánto sería, esto en general, voy a comparar las medias de cada tratamiento, o ríos, o lo que yo tenga, ¿no es cierto? Y la hipótesis alternativa me dice que es al menos 2 medias no son iguales, o sea, esta es una hipótesis que solo dice, ¿hay diferencia entre las medias sí o no? Pero no me dice cuáles son distintas, ¿ya? Y normalmente yo voy a querer, el señor de los tomates quiere saber si hay diferencia entre los fertilizantes, pero ¿cuáles son diferentes? ¿Son los 3 diferentes? ¿Solo 2? En fin. Ya, gráficamente es lo que mostramos aquí, ¿no es cierto? En H0, la hipótesis es que todos, las medias de estas distribuciones, que yo espero que sean normales, son iguales, con la misma variabilidad. O sea, como una curvita, esto es una cosa teórica, bajo H0. Y bajo H1 es que al menos un grupo difiere, ¿ya? Todos con su misma desviación estándar. Y entonces veamos para los tomates, la hipótesis global sería que la media, y eso me gusta, a veces no lo hago, pongámoslo aquí. Voy a poner donde, mu, ¿no es cierto? Y es fácil insertar, ¿no es cierto? El símbolo mu, ¿ya? Donde mu es la media de la altura de las plantas de tomates en centímetros, ¿sí? Veíamos que en centímetros, con cada fertilizante, ¿sí? Con cada fertilizante. ¿Ya? Es bueno definir a qué me refiero con mu, ¿ya? Eso. Entonces tengo una hipótesis global,
tengo un nivel de significación, siempre el 5%, pero siempre lo establezco, y aquí yo puse los datos. ¿Por qué puse todos los datos? Porque es bueno siempre, y aquí puse en R, pero aquí puse hartas cosas, pero no basta con que aquí yo tengo la altura y los fertilizantes. Aquí para hacer el gráfico le puse número, el gráfico el primero que mostré que era con los datos, y le puse letras porque en realidad es una variable categórica. Veamos en R entonces cómo lo del orden y el rango en realidad, ya sé por qué, pero no, creo que no lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver esos datos que son muy simplecitos. Fíjense que yo siempre tengo esta base de datos simples, cortita de poco, porque, para que ustedes sepan, yo enseño, en la Universidad de Talca hace más de 20 años enseño estadística. ¿Ya? Bueno, y antes trabajaba en la Universidad de Chile. Yo trabajo desde el año 86. O sea, cuando ustedes no pensaban en hacer. Y al principio nosotros, o sea, la estadística ha cambiado mucho gracias a la computación, pero al principio, cuando yo empecé a enseñar, todavía enseñábamos a hacer cosas a mano, o sea, análisis a mano. Y eso a cada día que pasa parece más lejano. Por eso yo siempre tengo los datos son con base de datos así chiquitita porque hacíamos análisis a mano. Pero ya no tiene ningún sentido y el R gratis para todo, nos vino a solucionar muchísimo. Entonces estos datos que se deben llamar algo así como fertilizante, altura de tomate, ahí debe estar. Altura de tomate, veamos. Son datos, como digo, simples porque, y tengo esas variables nomás. Entonces, ¿dónde está? Se me arranca la base de datos. Ahí está. Y entonces con eso basta, ¿sí? Ya, aquí en R, ¿qué es lo que puse? La altura, la variable cuantitativa, y como yo decía, puse en letra y número. ¿Por qué? Porque quería hacer el gráfico, ¿no es cierto?, hice un gráfico de dispersión, que aquí no tiene mucho sentido ya, pero quiero mostrarle, donde puse la X como el fertilizante y la Y la altura, ¿ya? Para mostrarle el gráfico con los puntitos, ¿sí? Simplemente, como son poquitos datos, vamos a usar eso enseguida. Entonces, por eso es que tengo esto, pero en realidad, ¿cuál es el gráfico que me interesa? Es el gráfico, ¿no es cierto? Bueno, no lo he hecho todavía, pero es el gráfico donde no, me fui a un taller, no hay nada que ver. El gráfico de caja, ¿sí? El gráfico de interés va a ser el de caja, donde la variable de interés es la altura y el grupo va a ser el fertilizante. ¿Ya? Ese va a ser, que es lo mismo que hacíamos para comparación de media, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos interesaba? Ver primero, visualizar las medianas, la diferencia entre las medianas, la dispersión y la presencia de valores extremos. Misma cosa, ya. Pero espérense que esta base de datos la quiero usar por razones pedagógicas. Entonces, no sé si voy a poner la base de datos aquí, fíjense que lo voy a borrar. Entonces, resumen descriptivo, fíjense que ahora, aquí abajo, no sé por qué también puse 2 resúmenes descriptivos, porque este es el mínimo, ¿no? El resumen descriptivo mínimo sería que yo quiero los promedios y las desviaciones estándar de cada grupo. Fíjense que en cada grupo hay 5 observaciones, este es un diseño balanceado. Ya, no sé si pongo tanta cosa aquí, fíjense, esto tampoco, porque yo no sé si me está gustando esto. Ya, es que la anotación, ya, no sé si me gusta mucho, ya. Espérense, que todavía no he llegado, o sea, todavía no tengo suficiente material para practicar porque necesitamos saber cómo resolvemos esto. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Aquí vamos a de nuevo tocar
la cosa de la variabilidad que tocamos recién en regresión, y de hecho estos análisis son parecidos entre sí. Nosotros en estadística los conocemos como modelos lineales. Ustedes en pregrado no alcanzamos a hablar de modelos lineales, pero en estos modelos lineales nos interesan las fuentes de variación. Y vamos a ver, y no sé si puse aquí de nuevo este grafiquito. Porque lo que está ahí con palabra está aquí en el gráfico. Y entonces vamos a distinguir dos fuentes de variación para estos datos. Aquí es un poco distinto a lo de regresión, pero es parecido y distinto a la vez. Y entonces vamos a decir que las fuentes de variación o de variabilidad aquí son dos. Primero, aquí en gris está el promedio global de la altura, la I promedio. Ya. Y una fuente de variación va a ser entre los tratamientos y la media. Entonces aquí yo veo la media del tratamiento A, del fertilizante A, y la media global. La media del fertilizante B y la media global, la media del C y la global. Esa es una fuente de variación. Y es distinta de la otra, que es una, y esa, perdón, la que acabo de nombrar, se llama entre tratamientos. Y esa es la que nos interesa investigar. Nosotros nos interesa que los tratamientos estén separados entre sí, ¿ya? Para decir que hay diferencia. Otra fuente de variación, que es una variación que se llama residual, y que es la misma de la regresión, es la variabilidad que hay dentro de los tratamientos, aquí. ¿No es cierto? Cada fertilizante, resulta que cada fertilizante nos da una altura no exactamente igual de las plantas. Y esa la llamamos variación residual o intra, ¿no es cierto? Dentro de los tratamientos, aquí, intra. En inglés es within. Y esa variación es la que no sé yo, no sé, no tengo variable, no tengo nada que me explique esta variabilidad dentro de cada tratamiento, ¿no es cierto? Within, entre las observaciones de cada tratamiento, porque esa es una variación que, bueno, que no entiendo y que no sé qué se mide. Se puede deber a el agua, la luz, otros factores que yo no mido. Ahora, la que me interesa es distinguirla entre los tratamientos. Y entonces, esas fuentes de variación, ¿no es cierto?, que aquí están un poco explicadas, como decía, y el teorema de variabilidad total que hablábamos recién, también lo vamos a distinguir entonces entre lo que se llama la variabilidad total, que aquí puse entre paréntesis, es la distancia entre la media global, que es 37,9, y las observaciones, y entonces es 37,9 en la media global, y entonces cada observación y la media, esa es la variabilidad total, parecido a lo de regresión. Y después vamos a distinguir otras dos fuentes, que es entre los tratamientos, entre los diferentes grupos, dice, que sería aquí yo puse entre paréntesis, la distancia entre la media de los tratamientos y la media global. Y aquí tengo los datos. La media de los tratamientos, por ejemplo, el primer tratamiento tiene como media 34 y la media global tiene como media 37,9. ¿Ya? Esa es la distancia entre tratamientos, 34 y 37,9, 43,2 y 37,9, 36,4 y 37,9. Esa es una variabilidad que se conoce dentro de los tratamientos. ¿Sí? La que acabo de nombrar es entre, perdón. Y por último, está la que se conoce como dentro, que es la que yo puse aquí entre paréntesis, es la distancia entre observaciones de un mismo tratamiento. Y esa dentro es también la no explicada. Ya, que quizás lo podría decir aquí no lo digo. La variabilidad de la variable respuesta, la variabilidad de la variable respuesta de las unidades experimentales, no sé si se entiende eso, en las unidades experimentales, no sé, dentro de cada nivel de factor se conoce como variabilidad no explicada,
o le voy a poner o residual para que hagan, no sé si sirve para hacer el paralelo con regresión. ¿Ya? Ya. Y aquí aparece de nuevo, se fijan, el teorema de descomposición de varianza que hablé antes, que es que la variabilidad total es la suma de la variabilidad entre más dentro. Y eso se conoce como teorema de descomposición de la varianza, que lo usamos también en regresión. Ya. Lo que pasa, y creo que es un poco largo, pero en fin, ya vamos a llegar, la inferencia, o sea, yo lo que quiero, quizás nos perdimos, ustedes dirán, ¿por qué anda aquí? ¿Qué está haciendo la profesora? Bueno, yo quiero llegar a explicarles cómo se construye el test estadístico para responder a esta hipótesis global. ¿Y cómo se construye? A través de todas estas variabilidades. Y queda como resultado una tabla de análisis de varianza, muy conocida, que me hace una descomposición de estas fuentes de variación entre los tratamientos, dentro de los tratamientos y total. ¿Ya? Me calcula esta tablita y finalmente me calcula un test estadístico que me permite calcular el famoso y querido valor P. ¿Ya? Eso, por supuesto, que R lo hace muy bien, y ustedes pudieran decir, bueno, ¿para qué me importa si yo sé que lo hago R? Lo que pasa es que hay que tener un poco de idea de dónde salen estas cosas, de qué espero yo en la salida, para, ¿no es cierto?, ser capaz de leer, ¿ya? Ok. Y entonces, lo que decía, para aproximar la hipótesis global, vamos a utilizar este test estadístico. Ya. Y espérense, déjenme, esto de las medidas cuadráticas y todo eso, me voy a olvidar de todo esto, y nos vamos a ir a lo que nos interesa, a resolver el problema de los tomates. ¿Cómo resolvemos el problema de los tomates? Bueno, les voy a mostrar en R. El problema de los tomates lo vamos a resolver por pasos. Primero vamos a ver la hipótesis global. La hipótesis global es una hipótesis, ¿no es cierto?, de medias, pero ya no para una muestra ni para dos, sino que para ¿cómo lo hacemos? Con lo que se llama ANOVA de un factor. ¿Ya? Fíjense que hay de múltiples factores, ya lo nombré, esta es la ANOVA de un factor, eso es lo que quiero hacer. Entonces me pregunta, ¿quiénes son sus grupos? Bueno, la variable cualitativa o factor que se llama fertilizante 2 en este caso. ¿Cuál es la variable explicada? La altura. Y entonces voy a hacer el test, el famoso test F, y aquí está la salida. Y la salida, ¿no es cierto?, me da esa tabla de análisis de varianza, donde me pone las sumas de cuadrado, no me pone las del total, solo me pone las entre tratamientos, que es la del fertilizante, la within o entre los esta es entre y esta es dentro, la within, la residual, y me calcula el valor P. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí? Todo el rato eso es lo que necesitamos, ¿ya? Ya. Pero todo esto tiene supuestos y cosas, pero ya vamos a revisar los supuestos. Fíjense que el orden, y no sé si me arrepiento un poco del orden que sí seguí hoy, siempre, bueno, pero para que estén atentos, el orden de cada día pues, cambia un poco. Ya. Entonces, teníamos la hipótesis global y según esta hipótesis global hay diferencia entre los tratamientos, ¿ya? O sea, ¿nosotros observamos diferencia entre los tratamientos? Sí. ¿Observamos diferencia entre la altura de las plantas y los fertilizantes? Sí. ¿Qué me dice este test? Es que sí hay diferencia. Me dice, sí tenemos suficiente evidencia para decir que existen diferencias significativas entre los tratamientos. El problema es que no me dice cuáles son distintas. Ya, aquí puse algunos significados ahí en inglés, ¿no es cierto? Dice que
degrees of freedom es de F, yo creo que ya les había hablado, grados de libertad, que el sum SQ es the sum of squares, debiera decir squares, y debiera ser así plural, es suma de cuadrado, que tiene que ver con las variabilidades que aquí calculamos. Después viene otro que se llama mean square, que es la media cuadrática. Esto es lo que está aquí en la tabla. Y después, ¿se acuerdan que yo les he mostrado que aquí el valor P no aparece como p-value, como normalmente aparece, sino como SPR mayor que F? Ya. Y entonces, para este problema, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que resolvemos la hipótesis global, ¿no es cierto?, ya la teníamos, que al menos dos medias difieren o no son iguales entre los tres, la altura de los tomates y los fertilizantes. Usamos el valor P de la F, que ahí dice que es 2,25 por 10 elevado a menos 5, ese valor es menor a alfa, por lo tanto rechazo H0. ¿Y no es cierto? Y la conclusión, ya si lo separamos esto, la conclusión es que existen diferencias significativas entre los fertilizantes o entre las medias de la altura de las plantas de tomate según fertilizante. ¿Ah? Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Se fijan, hemos ido construyendo esto de manera un poco no usual. Aquí construimos primero la hipótesis global, ¿ya? Pero no hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, revisar los supuestos que nos interesan. La revisión de supuestos se repite a lo que ya hemos hecho para, voy a cambiar las letras que están muy chicas, a lo que ya hemos hecho para la comparación de media. Es decir, nosotros tenemos un supuesto de evidencia, de independencia, que es un supuesto del diseño experimental. Y ahí dice, ver ejemplo tomate. Claro, lo que pasa es que la independencia yo no la pruebo, yo la sé por diseño. Yo sé que en el caso de los tomates se usaron distintas plantas, eso tengo que preguntarlo, ¿no es cierto? O sea, porque por ejemplo me pueden haber dicho, no, miren, la primera semana le di el fertilizante A, la segunda al B, la tercera al C. Y yo diría, pucha, es que así no voy a poder hacer el experimento, ¿ya? Tienen que ser, cada planta, son 5 plantas que se usan con el A, 5 plantas distintas con el B y 5 distintas con el C, ¿ya? Después está el típico supuesto de normalidad, y entonces la normalidad, aquí normalmente verificamos normalidad en los residuos, pero aquí no es tan obvio los residuos. La verdad es que yo me quedaría con la normalidad de la variable respuesta. En este caso de la altura de los tomates, ¿sí? Yo creo que andamos bien con eso, ¿sí? Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver. Aquí habla de alternativas no paramétricas o transformación de datos. La verdad es que no hemos trabajado, o sea, lo hemos trabajado muy tangencialmente, pero no. La verificación de la normalidad la vamos a hacer con el test de normalidad nomás, y aquí aparece este test de Kolmogorov-Smirnov, que es muy viejo, pero que yo ya no lo uso, dejemos el Shapiro-Wilks nomás, que es súper bueno. Ya. Y entonces aquí, los residuos del grupo 1 son normales. No, voy a sacar eso, ¿sí? Ya, lo voy a dejar. Ahí hay recomendaciones de un libro, si quieren ver algo en la biblioteca. Es útil a veces mirar libros distintos. ¿Por qué está tan chica esa letra? Ah, que es una ecuación. Ya. En el caso de los tomates, ¿cómo verifico normalidad? Bueno, voy a tener que verificar normalidad de los datos del fertilizante A, de la altura de los tomates con fertilizante A.
de los datos del fertilizante B y de los datos del fertilizante C. ¿Se fijan? Entonces aquí ya es como latoso escribir la hipótesis de normalidad para cada uno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida, yo en pregrado todavía pido que escriban la hipótesis porque para que tengan muy claro cuál es la hipótesis. Pero ya dije que si fuera posgrado, o si fuera ustedes ya salen y ya son expertos, uno puede decir esta es la hipótesis de normalidad y siempre es en H0 que los datos siguen una distribución normal, en H1 que los datos no siguen una distribución normal. Entonces no se escribe, pero aquí la seguimos escribiendo. ¿Ya? ¿Estamos en la hora, parece, o no? De 10 para las 7, de 10 para las 5 a las 6 y media, 10 para las 5, 10 para las 6. 17:50, ¿sí? Ahí hacemos 40 minutos, no, pues son 50 minutos. Todavía no me acuerdo, es que a mí la hora me sirve mucho, porque una hora es una hora. Los 50 minutos me perturban. Ya, pero si llevamos 30, llevamos 40, nos quedan 10 minutos. Ya. Ya, entonces la prueba de normalidad, como digo, para cada uno, y cómo lo verificamos en R la verificamos con estadísticos, resumen, test de normalidad. ¿Qué? La altura. ¿Qué test? Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Por los grupos fertilizantes. Y entonces me van a salir 3 tests de normalidad, 3 valores P. El del A, el del B y el del C. Y ahí están los valores, aquí más abajo está copiado, ¿no es cierto? Lo mismo que tengo ahí, ahí están los valores. ¿Se fijan? Los valores P 0,69, 19, 0,9276 y 0,814. Estos son muy re pocos datos. La verdad es que estar verificando normalidad con tan pocos datos un poco mucho. La verdad es que aquí tenemos muy poquitos datos, pero como digo, este ejercicio se me quedó pegado de cuando lo hacíamos a mano. Ya. Entonces, tenemos normalidad. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué ahí? ¿No es cierto? Todos los valores P son mayores que alfa, por lo tanto, no rechazamos H0 ninguno, y los mismos de siempre, concluimos que se cumple el supuesto de normalidad. Y muy bien, ahí está, se cumple el supuesto de normalidad, está muy chiquitito, así que lo vamos a agrandar. Podría decir en todos los grupos, ¿sí? En todos los grupos o niveles del factor, grupos de fertilizante. Grupo. Ya. ¿Cuál es la otra pregunta de interés? Bueno, o supuesto, no la pregunta de interés, dije mal. ¿Cuál es el otro supuesto de interés? No, tampoco. ¿Cuál es el otro supuesto del test? Yo he hablado de supuestos del test. El otro supuesto del test es el de homogeneidad de varianza, ¿ya? Y aquí hacemos de nuevo el test de Levin. El test de Levin es el que nos acompaña. Fíjense que aquí puse varianza, o sea, no puse varianza, ojo con eso, que para ser riguroso yo debiera agregarle el cuadradito a la sigma, pero lo que pasa es que como sabemos que es lo mismo, me van a quedar medio escorrido el subíndice, pero sí, en rigor, esto es todo varianzas, ¿ya? Lo que pasa es que como yo quiero destronar a la varianza, uso la desviación estándar, pero es lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo hacemos en R? En R nos vamos a estadísticos, varianzas, el test de Levin, ¿sí? Y el test de Levin me pregunta, ¿quién es el factor? El fertilizante. ¿Quién es la variable explicada a la altura? No hago nada más, y la salida ahí está. El valor P, 0,2533. Ya, ahí está la salida. Ya, eso ni siquiera lo copio, lo voy a borrar. Muchas cosas. Ahí. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Ya sabemos que hipótesis, la pregunta es que las varianzas son homogéneas, entonces nos gusta cuando salen valores P mayores que alfa, para no rechazar H0, y quedamos en que se cumple el supuesto de homoceasticidad. ¿Ya? Entonces,
tenemos la misma historia que tenemos para comparación de media, ahora con 3 grupos, o 4 o 5, los que quieran. ¿Cuál es la diferencia? Es que, o sea, los supuestos, la misma historia. La diferencia es que vamos a partir esta historia con una hipótesis global. ¿Sí? Así partió esta historia, con la hipótesis global. Pero para llegar a hacer esa hipótesis global, yo debiera haber verificado los supuestos antes. ¿Ya? Lo que pasa es que usé un orden distinto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, tenemos la descripción, no hemos pasado mucho, ya vamos a pasar hoy día no vamos a alcanzar, pero el jueves vemos un análisis completo de cómo se realiza análisis de varianza. Se describen los datos siempre, se realiza la hipótesis, se describen los datos, se verifican supuestos, se realiza la hipótesis global. Y una vez que yo realizo la hipótesis global, que es lo que está aquí, y encuentro diferencias, voy a hacer la pregunta de interés, que es, ¿cuáles son las diferencias? Si yo no encuentro diferencia, no hay nada más que hacer, como dice aquí. ¿No es cierto? Si yo no encuentro diferencia, yo simplemente le digo al agricultor, señor, lo siento mucho, pero sus fertilizantes no dieron diferencia en la altura de los tomates. Así es que esto es lo que hay. ¿Ya? Pero si encuentro diferencia, que es lo que nos ocurrió, el señor me va a decir, bueno, dígame qué grupos son distintos. Y ahí entonces es que viene el tema de las comparaciones múltiples. ¿Qué hago yo en las comparaciones múltiples? Es que voy a hacer esto que se llama métodos post-hoc. No son los únicos métodos que hay aquí, esto está muy chiquitito. Por aquí vamos a pasar rápido, y hoy día no vamos a alcanzar a ver mucho, pero vamos a pasar rápido. Ustedes les cuento que como cultura general, que hay unos métodos que se llaman a priori. ¿Qué quiere decir esto de a priori? Dice, no, aquí, ya no, aquí está mentira. En este curso revisaremos los contrastes a priori. No, no revisaremos. En este curso no revisaremos los contrastes a priori. ¿Por qué no los revisaremos? Porque los contrastes a priori, ¿qué son? Los contrastes a priori, entre comillas, niegan el problema de comparaciones múltiples. Yo partí hablando del problema de comparaciones múltiples. ¿Qué es? Es que cuando yo tengo muchos grupos, y a veces los tengo, yo no tengo el nivel de significación, no está asegurado. Pero hay grupos y hay líneas de investigación y hay investigadores que usan estos métodos que niegan el problema de comparaciones múltiples y no hacen ninguna corrección. Esos métodos ustedes tienen que saber justificarlo. En pregrado yo no les puedo dar argumentos para justificar esos métodos. Y de hecho son métodos que se usan poco. En salud yo diría que se usan menos, súper poco. Entonces, no vamos a revisar los métodos de contraste, sí vamos a revisar, entonces en este curso no revisaremos, ¿verdad? Sino que revisaremos el método más útil, que es el método de Tukey, ¿sí? Y R realiza, como dice ahí, muchos otros métodos que pudieran ser útiles y que pudieran aparecer en su vida, sí, pero la verdad es que siguen la misma filosofía de Tukey, así que vamos a usar el de Tukey. ¿Qué es lo que hace el señor Tukey? Que ha hecho varias cosas el señor Tukey, que dice, yo les voy a controlar el problema de comparaciones múltiples y voy a hacer una manera de que usted mantenga el nivel de significación en un 5%. Entonces, los que se llaman contrastes, que es un método a priori, no sé si dejarlo, voy a dejarlo, pero no lo vamos a usar. El método a priori, lo que decía yo es que niega el problema de comparaciones múltiples. Y entonces no lo usa
y lo que hace es usar test T, hace todas las comparaciones según el test T, o sea, lo que ustedes ya saben. ¿Ya? Ninguna corrección. Y eso hay gente, es discutible. Entonces, esto lo dejamos como entre paréntesis. Lo que usamos es el método de Tukey. Y el método de Tukey es un método muy popular, muy usado, donde ustedes no van a tener que justificar. Si ponen que lo usaron, se los debieran reconocer. Es muy conocido, como dice así, muy aceptado en la literatura, en fin, a todos nos gusta, todos defendemos el test de Tukey. ¿Qué hace este señor? Es que controla por el número de comparaciones. Y la fórmula a usted, si quieren, no les dice nada, no importa. Esto es casi un poco de posgrado, fíjense, ¿sí? No. Yo casi nada de esto lo dejaría. Y aquí vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, yo tengo R, y con esto, ya estamos en la hora. Entonces, vámonos y terminamos con esto. En estadísticos me voy a medias. Y en medias me voy a no a un factor, que ya habíamos pasado por aquí. Habíamos hecho eso para el análisis, para el test global. Pero fíjense que en esta ventanita, antes de pedir el test global, me dice comparaciones 2 a 2 de las medias. Y yo voy a pinchar que sí. Quiero hacer esas comparaciones de 2 a 2. Porque ya sabemos que hay diferencias, quiero hacer las comparaciones. Normalmente entonces yo primero pregunto y después hago esto. Y entonces, ¿qué? Se demora un poquitito, y aquí yo creo que el jueves vamos a aprender un poco cómo se mira esto. ¿Ya? Ya. Hay un perro que está enojado. ¡Porota! No sé por qué está tan enojada. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que me dice al final? Y con esto sí que termino. Al final de todo este método, me da unas letritas. En agronomía se usan mucho estas letritas. Y esas letritas me dicen que yo tengo 3 fertilizantes, el A, el B y el C. ¿Y cómo leo esas letras? Es, si comparte, los fertilizantes que comparten la letra son estadísticamente similares. Y si tienen distintas letras, no son similares. Y entonces, ¿qué me dice esto? Que el fertilizante A tiene una A, el B tiene una B y el C tiene una A. Entonces, eso me dice que el A es estadísticamente similar al C y distinto al B. Y si se acuerdan del cuadrito, eso responde al cuadrito que teníamos. Y bueno, y voy a mostrar otro, y ya, y con eso sí que termino. Es que después yo puedo hacer una gráfica de las medias. Y entonces, ¿sí? Le voy a pedir una gráfica de las medias. Aquí. Ya les voy a, el jueves le doy... y aquí, eso es lo que me gusta. Y entonces aquí está. Y me dice que la media del A es similar a la del C, porque tienen la misma letra, los dos tienen una A. Y en cambio el B no tiene la misma letra, así que es distinto. ¿Ya? Y eso es lo que yo le voy a informar al agricultor. Le voy a decir, señor agricultor, el fertilizante B es el que obtuvo mejores resultados. Y esos resultados del B son significativamente distintos a los del A y del C. Y el señor o señora debiera quedar muy feliz y contento porque sabe que que le conviene usar el fertilizante B. Y colorín colorado, fíjense que tuvimos muy poca gente hoy día.